Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo, que tenemos este estudio bajo un lema. ¿Cuál es ese lema? Dios soberano, redentor y juez. Hoy es nuestro sermón número 135 y se titula La vida es del Señor. La vida es del Señor. Y vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 30, versículos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor en Éxodo 30, 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer la expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Vamos a continuar hoy entonces con nuestro estudio de Éxodo. Hemos estado avanzando por la historia del Éxodo hasta el monte Sinaí, donde Dios le da la ley a su pueblo, donde Dios hace pacto con su pueblo, pero también donde Dios llama a Moisés a la cumbre del monte para darle instrucciones específicas sobre el tabernáculo y sobre el culto y algunas leyes adicionales. Recordemos que hemos estado estudiando el tema del tabernáculo y hoy, en el estudio que vamos a estar haciendo en este día, hablaremos del precio del rescate. En medio de estas directrices que Dios está dando acerca del santuario, Él habla acerca del precio del rescate. La pregunta es, ¿qué es esto? El precio del rescate. ¿A qué se refiere esta expresión? Entonces vamos a estudiar esto precisamente con el texto que hemos estado leyendo. Como podemos ver en ese texto, el Señor comienza sugiriendo la elaboración de un censo, ¿cierto? Dice el versículo 11 y parte del 12, dice: Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, y ahí sigue el versículo, ¿cierto? Es decir, Dios está poniendo allí el caso de un censo, ¿cierto? Generalmente estos censos se hacían con propósitos militares, para determinar el número de las personas aptas para la guerra. Para eso era que se censaba en ese tiempo. Recordemos que eso era el asunto importante en aquel tiempo. En ese tiempo no había otras necesidades de censo más que las de la guerra. Entonces parece ser que este era el caso, ya que se especifica la edad de aquellos que debían ser contados. Dice Éxodo 30, 14, dice: Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Además, debemos nosotros recordar que fuera de que aquí nos especifican la edad de los contados, la realidad es que Israel salió de Egipto con un propósito, y ese propósito era precisamente tomar la tierra de Canaán. Ese propósito implicaba guerra, ¿cierto? Implicaba que hubiese un ejército, implicaba que se prepararan unas personas porque iba a haber guerra. El texto señala que cuando se hiciera un censo, debía hacerse una contribución por persona contada. Y ojo, porque le está diciendo a Moisés: cuando hagas el censo, toma una contribución por las personas contadas. El precio del rescate, eso era lo que se llamaba así, el precio del rescate. Según el texto, el valor era medio ciclo, ¿no? ¿Cuánto debía pagar las personas? Medio ciclo. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Esto equivalía más o menos a unos 10 gramos de plata. Una suma, pues, en ese tiempo que era considerablemente pequeña y que todo el mundo podía pagar. Y es interesante porque ni el pobre daba menos, ni el rico daba más, sino que había una suma establecida y esa suma la tenía que pagar todo.
¿Qué propósito tenía esta contribución? Nos podemos preguntar hoy, ¿cierto? ¿Qué propósito tenía esta contribución obligatoria? Porque era obligatoria para la nación de Israel, primeramente, ¿cierto? Y también nos podemos preguntar nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia del pacto cumplido, ¿qué podemos aprender de esta contribución que está aquí hablando Dios a Moisés? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Según el texto que acabamos de leer, la contribución de los censados significaba 3 cosas. Hay 3 cosas que significaba esta contribución y es las que vamos a estudiar en este día. Vamos a empezar con nuestro primer punto de la enseñanza de hoy, que se titula Un tributo al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué significaba esta contribución? El primer punto dice, un tributo al Señor. Lo primero que podemos notar es que esta contribución se hacía para honrar a Dios, y eso es importante, porque así lo especifica el texto. El propósito era honrar a Dios como el dueño de la vida de los hijos de Israel. En el texto, el Señor llama a esta contribución la ofrenda a Jehová por sus vidas, ¿cierto? Le llama así, la ofrenda a Jehová, que se debía dar por la vida de cada hijo de Israel. Los hijos de Israel son propiedad exclusiva de Dios. Es lo que nos quiere decir esta contribución como primera medida, ¿no? La ofrenda que daban a Jehová cuando los censaban era una forma de reconocer que sus vidas le pertenecían solo a Dios, que Él era el dueño de la vida, como dice el título de nuestra enseñanza de hoy. Obviamente el corazón corrupto del hombre siempre tiende a pensar que es dueño de su propia vida, ¿cierto? Nosotros escuchamos constantemente, de pronto algún día lo dijimos, yo hago con mi vida lo que a mí se me ocurra, ¿cierto? Pero eso es equivocado. ¿Por qué? Porque no es nuestra vida. Es la vida que Dios nos dio, la vida que Dios nos ha dado, que no es nuestra, sino que es de Él. Cuando nosotros creemos que nuestra vida, o que la vida que Dios nos ha dado es nuestra, que tenemos la propiedad de ella, pues estamos equivocados y estamos afrentando la gloria de Dios como dueño y como Señor. Recordemos que estos censos de los que está hablando aquí el texto, los hacían los reyes de las naciones llenos de orgullo para vanagloriarse del número de su ejército, ¿no? Cuando el ejército crecía, lo que hacían estos hombres, los reyes de las naciones, era contar sus ejércitos para decir, yo tengo tantos guerreros, tengo tantas personas aptas para la guerra. Pero esta ley que Dios está diciéndole allí a Moisés, por esta ley el pueblo de Israel era diferente, porque el monarca debía recordar que la vida de todos los habitantes de la nación y de todo el ejército que él tenía le pertenecía a Dios, ¿cierto? Que la vida de esos guerreros era de Dios, no solo porque Él es el creador y como creador dueño de la vida de todo el mundo, sino también especialmente en Israel, porque recordemos que como hemos visto en nuestro estudio de Éxodo, Él redimió a su pueblo, ¿cierto? Dios redimió a su pueblo, así que Él es el dueño, pero también el redentor y el Señor de su pueblo. Y por esto, en Israel se debía reconocer a Dios como dueño, como Señor, como redentor de su pueblo. Esta ofrenda reconoce ese principio. Los hombres, a causa de nuestro pecado, pretendemos atribuirnos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Somos especialistas en querernos llevar la gloria que pertenece solo a Dios. Pero debemos recordar que Dios, dice la Biblia, no comparte su gloria con nadie. Este parece haber sido el problema del caso de David. Recuerdan ustedes en el censo que él hizo en Israel, que trajo una mortandad terrible. Parece que David estaba motivado por el orgullo y no por el deseo de glorificar a Dios, ya que su ejército había crecido mucho. Recordemos que Dios le dio muchas victorias a David. Cuando ya le había dado muchas victorias, David puso en su corazón, o bueno, el texto nos narra cómo fue la circunstancia, pero no quiero andar en ese punto,
quiero que nosotros veamos que David hizo este censo con ese deseo orgulloso de saber cuántos tenía. Y por eso Dios se enoja, por eso Dios termina castigándolo. Dice en Primera de Crónicas 21:2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y el 3 dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Miren lo que dice Joab. ¿Qué será? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado de Israel? Miren lo que Joab dice. No, esta acción estaba en contra del principio que nosotros estamos viendo, de honrar a Dios, de tributar a Dios, honra. Independientemente si David pidió o no la contribución que vemos aquí en el Éxodo, él no estaba procurando la gloria de Dios, no estaba procurando honrar a Dios. Y recordemos que el propósito era honrar a Dios. Recordemos que estamos aprendiendo que debemos honrar a Dios, darle gloria y honor por lo que Él ha hecho, por nuestras vidas. Él es el dueño. David no procuró la honra de Dios, sino su propia gloria. Y por eso Joab se le opuso. Joab le dijo, ¿para qué hacemos esto? Si esto va a ser para pecado, esto va a traer destrucción al pueblo. Finalmente nosotros sabemos que después de haber hecho el censo, Dios termina hiriendo al pueblo. Y es entonces cuando David reconoce su pecado. Qué triste, pero nosotros hacemos esto, ¿no? Es una manera tonta en la que actuamos los hombres. Nosotros hasta que no viene el castigo, hasta que no viene la herida, no reaccionamos y decimos hemos pecado. Así le pasó a David en Segunda de Crónicas 21:5 dice, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Imagínense, más de 1,5 millones de personas tenía David en su ejército. Un gran ejército para ese tiempo. Entre estos, dice el 6, entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Mire, ese número era grande y aún así no se habían contado los levitas ni los hijos de Benjamín. Y ahí vuelven a decir, porque la orden del rey era abominable a Joab. Dice el 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y el 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He hecho muy locamente. Lo que les decía, nosotros solemos darnos cuenta de la locura de nuestros actos hasta cuando viene el castigo. Eso pasó con David. Esto trajo mortandad al pueblo de los hijos de Israel. Dice en Segunda de Crónicas 21:14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Ojo, murieron de Israel 70.000 hombres. Dios les quitó ¿qué? La vida. Nosotros sabemos que finalmente Dios, en su misericordia, cuando David intercedió, Dios detuvo la mortandad. Pero esto dejó un recordatorio para David y para todo Israel. La vida de los hombres le pertenece solo a Dios. La vida de los hombres le pertenece solo a Dios. No podemos vanagloriarnos de lo que no es nuestro. No podemos vanagloriarnos de nuestra vida, de nuestros logros, porque todo eso nos lo ha dado el Señor. Somos solamente administradores. Todo le pertenece a nuestro Dios. Y cuando Él quiere, miren, lo quita. Eso fue lo que pasó allí. Ellos no honraron a Dios. David no honró a Dios con el censo de su ejército y finalmente Dios le quitó la vida a gran parte de su ejército. Mis hermanos, esto es importante porque esto hace parte de la enseñanza de este texto para nosotros. En el texto que estamos estudiando del Éxodo, Dios impuso esta contribución monetaria a Israel para que no olvidaran que su vida no es propiedad de ellos, no era propiedad de ellos, sino que le pertenece a Dios.
Sigue siendo esto una realidad para nosotros. Debemos reconocer que nuestra vida le pertenece solo a Dios. Cuando los hijos de Israel daban dicha contribución, le estaban honrando como el dueño, Señor y Redentor de sus vidas. Estaban diciendo, tú eres el dueño. Mira, te pagamos este tributo porque tú eres el dueño. ¿Qué podemos aprender nosotros como iglesia de esto? A nosotros como iglesia esto nos enseña que el creyente en todo momento debe reconocer a Dios como su Redentor, como el Señor y el dueño de su vida, en todas las áreas. En todas las áreas. O sea, todas las áreas de la vida del hombre deben tener un reconocimiento de que Dios es el Señor y el dueño. Pero ese reconocimiento que Dios exige no es meramente una declaración verbal, ¿no? No es simplemente que nos reunamos a decir, Señor, tú eres el dueño. No. Esto implica adoración con nuestra vida, con nuestras acciones, y es lo que vemos en el texto. Dios no solamente pidió honra de los labios de su pueblo, sino que Dios exigió una contribución, Dios exigió una acción a los hijos de Israel. Como en el texto que estamos estudiando, ese reconocimiento se debe hacer a través de la obediencia a las directrices de Dios. Debe manifestarse en lo que el hombre hace y no solamente en lo que dice. ¿Cierto? Debe manifestarse en acciones y no solamente en palabras, porque es fácil decir, Señor, tú eres el Señor y el dueño, pero eso debe ser visto en todo lo que hacemos, eso se debe manifestar en todo lo que hacemos, porque podemos estar hablando una cosa y viviendo algo muy diferente. Expresar honra a Dios con nuestros labios y vivir una vida de libertinaje y falsedad es una hipocresía, y eso se da mucho. Hay muchas personas que dicen, yo soy de Dios, Dios es mi dueño, Dios es mi Señor, pero salen a vivir sus vidas como el mundo, como aquellos que no tienen dueño ni Señor, a hacer con sus vidas lo que ellos quieren. Pero si decimos que Dios es el dueño y el Señor, pues debemos vivir como Él nos dice. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer hasta el 6, Primera de Juan 2, 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Miren ese texto. Si usted dice que pertenece a Dios, debe andar como él anduvo. No podemos nosotros tener una vida falsa y pretender ser creyentes. Ahora con esto de la virtualidad que tenemos que transmitir los cultos para las personas que están enfermas de COVID, pues algunos han querido ser ovejas virtuales, ¿cierto? Como si se pudiera ser una oveja virtual, ¿no? No, la Biblia nos llama a congregarnos. Este medio que usamos es solamente para personas que están enfermas. Pero si yo me digo cristiano y no me congrego, no quiero saber de la iglesia, no quiero reunirme con mis hermanos, pues debo mirar, porque aquí dice el texto, si usted dice que es de él, debe andar como él anduvo. No podemos venir a culto, cantar al Señor, adorarle, y luego salir a la calle a vivir en pecado, a vivir en fornicación, a vivir en adulterio, a vivir en mentira, en hipocresía. Nosotros debemos honrar a Dios con toda nuestra vida, con todas las áreas de nuestra vida. El mundo pretende imponernos estilos de vida que son contrarios a la ley de Dios, pero nosotros como creyentes honramos a Dios cuando confiamos en Él y vivimos como la palabra de Dios dice, no como el mundo nos indica. Aunque eso implique estar en contra de todo el mundo, aunque esto implique nadar contra la corriente de este mundo, el creyente prefiere obedecer a Dios que al mundo. Y eso es muy importante. Hoy en día hay mucha ideología pagana y nos quieren imponer formas de ver la vida, de corregir a nuestros hijos, nos quieren imponer formas y nuevos estilos de matrimonio que no son matrimonio. Y todas estas cosas el mundo nos la quiere imponer.
Pero el creyente honra a Dios con su vida al sujetarse a la palabra de Dios a pesar de lo que diga el mundo. Por ejemplo, cuando renunciamos al facilismo, los creyentes, y buscamos una pareja conforme a lo que el Señor ha mandado, porque es difícil. Algunos dicen, pastor, pero ¿dónde? No, pues hay que hacer el esfuerzo, hay que buscar, ¿cierto? Cuando hacemos el esfuerzo y procuramos una pareja creyente, como la Biblia dice, porque la Biblia no nos exige una persona perfecta, pero sí nos llama que sea creyente. Dice, si alguno se casa, casa en el Señor. Si nosotros hacemos la tarea y buscamos como lo que Dios nos dice, conforme a lo que Dios dice, le estamos diciendo a Dios que nuestra vida es suya, que confiamos en su dirección y no solo en nuestro razonamiento, que confiamos en su dirección y no en nuestras emociones. Cuando como cristianos criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como lo dice la Biblia, y no como el mundo nos lo quiere imponer, no como el humanismo nos quiere imponer, porque hoy en día, según el humanismo, es una crueldad castigar a un hijo. Pues cuando de verdad nosotros creemos en la Biblia y educamos a nuestros hijos como dice la Biblia, pues estamos honrando a Dios como el Señor y el dueño, como el Redentor, y reconociendo que nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, que nosotros no los criamos como se nos ocurre, que los criamos como Dios nos ha mandado. Lo mismo cuando administramos nuestro dinero conforme a lo que Dios dice, a lo que Dios ordena, y damos al Señor lo que el Señor demanda de nosotros. Estamos manifestando que no somos los dueños. Estamos manifestando que no hacemos con nuestra provisión lo que nosotros queramos, sino que solamente somos administradores y le estamos honrando a Él como dueño y como Señor. Entonces miren cómo la honra a Dios que estamos viendo en el texto no era una honra de palabra nada más. No era una honra de decir, Señor, tú eres mi dueño y punto. No, era una honra que implicaba acciones. Implicaba que los hijos de Israel vivieran de acuerdo a sus directrices. Si Él es Señor, debemos vivir conforme a sus directrices. Como creyentes tenemos la misma responsabilidad de los hijos de Israel, de honrar a Dios a través de nuestra vida, reconociéndole como dueño, como Señor y como Redentor de nosotros. Como el dueño, Señor y Redentor. Eso es lo que nos dice este primer punto. El primer punto nos muestra que esta contribución era un tributo para Dios, un tributo en el cual se le honraba a Dios como el dueño, como el Señor, como el Redentor. Y eso es lo que nos habla este primer punto. La iglesia está llamada a reconocer a Dios, a honrarle como el dueño del Señor. Segundo punto de nuestra enseñanza del día de hoy se titula El rescate del hombre. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué era esta contribución? Primero dijimos un tributo a Dios. Lo segundo que decimos, que podemos decir acerca de este dinero que había que dar en ese tiempo, es que era el rescate del hombre. Así le dice la palabra de Dios. Éxodo 30:12 dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación de vuestras personas, dice el versículo 15. Entonces, este versículo es interesante, ¿no? Mis hermanos, porque otra manera en que esta contribución es llamada es el rescate, ¿no? El rescate, eso decía el versículo 12, dará el rescate, ¿no? El término es interesante ya que significa cubierta o cobertura, y es una palabra muy interesante aquí, cubierta o cobertura. En este sentido, la contribución que debía dar Israel cada vez que eran censados no era solo una responsabilidad, sino también traía consigo un beneficio o privilegio. Traía consigo un beneficio o privilegio. Y eso es importante, porque el texto nos está diciendo que ellos tenían que dar el rescate. Y esa palabra significa cobertura, significa
protección, y es lo que nosotros estamos viendo. Esto significaba un beneficio para los hijos de Israel, y ya vamos a ver cómo. La obediencia a Dios de este mandato no solo implicaba honra para Dios, sino también implicaba la cobertura, la protección de Dios como dueño, Señor y Redentor de su pueblo. Este segundo punto nos habla de ese aspecto de esta ofrenda. No solo significaba una honra para Dios, sino que significaba la protección de Dios, el cuidado de Dios. También es importante notar que este rescate era visto como un pago o expiación por la vida de ellos. Si nosotros vamos al versículo 15 de nuevo, dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, ese texto es importante porque allí vemos que esto de contribución también era una expiación. ¿Qué es expiación? ¿Recuerdan qué es expiación? Expiación es pago, ¿cierto? Con este dinero se hacía expiación, es decir, se daba el pago requerido por Dios como tributo al dueño y señor de la vida. Se daba el pago como tributo al dueño. Y por eso el pago era del mismo valor para todos, para pobres y ricos. Era el tributo a Dios como dueño. Por eso todos pagan lo mismo. Y por este mandato, la persona adquiría una deuda delante de Dios que debía ser pagada o expiada, ¿cierto? Por este mandamiento, cada vez que se contara al pueblo, la persona adquiría un compromiso que debía ser pagado o expiado. Es decir, por medio de este pago, los hijos de Israel honraban a Dios como Señor, Redentor y Dueño, y también Dios como Dueño, como Señor, como Redentor de su pueblo, les cubría, como dice la palabra rescate, les cubría con su protección, les rescataba, les guardaba, les ponía bajo protección. Y esto es importante, porque estamos diciendo que Dios cuida de su pueblo. Ojo, no era pagar por protección, no. Sino que cuando una persona honraba a Dios como dueño, como Señor, cuando una persona manifestaba realmente que Dios es su Señor, pues Dios como dueño y Señor protege a su pueblo, lo cuida. Dios como dueño y Señor cubre a su pueblo. El precio de la contribución no solo honraba a Dios, sino que también era un rescate por su vida, por la vida de los hijos de Israel, ya que la desobediencia de este mandato implicaba mortandad. El texto lo dice, ¿recuerdan? El texto decía: para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Los hijos de Israel, a través de esta contribución, reconocían a Dios como el dueño, el Señor de sus vidas, y gozaban de su cuidado y de su protección. Gozaban del cuidado y la protección de Dios. Recordemos que este era un censo para la guerra. Era un censo para contarlos, para saber cuántos habían disponibles para la guerra. La protección de Dios estaba sobre ellos cuando ellos reconocían que Él era su Señor. En toda la historia de redención, esto ha sido igual. Es nuestro deber como creyentes, como pueblo de Dios, honrar a Dios como dueño, Señor y Redentor de nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad. La Biblia lo dice en toda la Escritura, encontramos esta exigencia de Dios. Dios exige honra. Un texto, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice, vamos a leerlo hasta el 8. Este es un llamado de atención del Señor. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice el Señor, dice: si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y decís: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren la exigencia de Dios. Dios está exigiendo honra.
y la está exigiendo con acciones coherentes. Los sacerdotes estaban ofreciendo los animales con defecto, es decir, de su rebaño, lo que no servía, el que estaba cojo, el que estaba ciego, lo ofrendaban para Dios. Y Dios dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Cierto? Dios les está exigiendo honra con sus vidas, no solamente con palabras, con sus vidas. Y esto es importante para nosotros que debemos preguntarnos hoy, ¿estamos honrando a Dios como se merece? Es nuestra responsabilidad honrarle con nuestra vida como Él se merece. No de cualquier manera, como Él se merece. Como Él se merece. ¿Cómo se merece Dios? Estamos en el culto para Dios. ¿Cómo se merece Dios que le honremos? ¿A qué hora merece Dios que lleguemos al culto? Es la pregunta. Si este es el culto para Dios, si este es el momento de adorarle y de honrarle a Él, ¿a qué hora usted debería estar aquí para honrarle al Señor? ¿Cómo debía usted prepararse para honrarle hoy en el culto? Es la pregunta. En toda la historia de redención, aquí estamos en Malaquías, en toda la historia de redención Dios ha exigido honra de su pueblo. Pero ser siervo de Dios, ser parte de su pueblo, no solamente implica una responsabilidad de honra, sino que, como estamos viendo en este segundo punto, también es un privilegio, porque estamos cubiertos y protegidos bajo su poderosa mano, bajo su poderosa sombra. Es lo que nos dice este segundo punto. Entonces, el primero nos decía que había que honrar al Señor, y es nuestra obligación, nuestro deber, con toda nuestra vida. Pero el segundo nos está diciendo que esa honra que damos a Dios tiene implicaciones preciosas para nuestras vidas, en donde nosotros disfrutamos del privilegio de estar bajo la sombra de su protección. Dice el Salmo 91, versículo 1, y yo quiero que lo leamos hasta el 9, es un salmo precioso. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Mire ese texto tan hermoso. El texto está hablándonos específicamente de la protección de aquellos que habitan bajo la sombra del Señor. Y ese habitar bajo la sombra del Señor no es, como algunos han pretendido, solamente una proclamación verbal. Otra vez, no solamente es hablar de labios y decir, yo estoy bajo la sombra del Señor. No, la pregunta es, ¿somos nosotros sus siervos? ¿Somos su iglesia? ¿Realmente somos su pueblo? Si somos de Dios, si somos del pueblo del Señor, si hemos sido salvados por gracia y manifestamos una vida en el Señor, pues entonces estamos bajo la sombra de su salmo. Algunos han querido tomar este salmo para abrir sus Biblias en la casa y dejarlas allí abiertas para que Dios les proteja sus casas. Eso no es lo que el texto dice. La Biblia no dice que Dios protege y cuida a los que tengan este salmo abierto en su casa. Dice que Él cubre, ¿cierto? Como dice la palabra rescate que estamos viendo en nuestro texto. Cubre con su sombra a aquellos que le honran, a aquellos que son su pueblo, a aquellos que son parte de su pueblo, aquellos que han sido redimidos por gracia y que viven como siervos del Señor. El precio del rescate nos recuerda la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios de honrarle con nuestra vida, pero también el privilegio de estar cubiertos bajo su protección. También el privilegio de ser parte de su pueblo, de morar bajo la sombra de sus alas. La pregunta es, ¿somos nosotros ese pueblo que estamos morando bajo las alas del Altísimo? Es, como dice nuestro texto que acabamos de leer, ¿es el Altísimo nuestra habitación? ¿Él es nuestra habitación?
Él es la morada bajo la que nos refugiamos. Confiamos en Él para honrarle y obedecerle como Él dice en su palabra. Confiamos en Él para vivir la vida como Dios nos la dirige. ¿Estamos honrándole? ¿Somos nosotros aquellos que andan debajo de esa sombra preciosa del Señor? Vamos a pasar a nuestro tercer punto de la enseñanza de hoy. El tercer punto de esta enseñanza se titula Un impuesto para el santuario. Recordemos que estamos hablando y estamos preguntándonos ¿qué es esta contribución? ¿Qué era esta contribución que leímos en los versículos que nos atañen hoy? Hemos contestado esa pregunta diciendo que era un tributo para Dios, ¿cierto? Era un tributo para Dios, era el precio del rescate, pero ahora estamos diciendo que era un impuesto para el santuario. Ese es nuestro tercer punto. Finalmente tenemos que decir que esa contribución también representaba un impuesto en pro de los gastos del santuario. Se pidió para eso también. En el versículo 16 dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Para hacer expiación por vuestras personas. Como nos hemos podido dar cuenta, a través de todo el estudio que hemos hecho del santuario y del Éxodo, los gastos para el culto en el tabernáculo eran diarios, eran constantes y no podían aplazarse, es decir, no se podían dejar para después. El culto que se daba en el santuario era constante, todos los días así, diariamente. Se consumía aceite, diariamente se consumía harina, diariamente se consumía sacrificios, diariamente se consumía leña, ¿cierto? Para todas estas cosas. Es decir, el santuario exigía un gasto, y un gasto bastante fuerte. Los insumos para las distintas ceremonias y sacrificios y el mantenimiento de los sacerdotes y levitas significaban un gasto importante en todo el pueblo de Israel, porque recordemos que todos los hijos de Israel tenían responsabilidad. Todos ellos tenían responsabilidad y debían dar para estas situaciones. Pero este impuesto, recordemos que hemos visto cómo Dios exigía varias ofrendas, pero este impuesto específicamente generalmente se usaba en el mantenimiento del santuario. Es decir, este dinero del rescate, este dinero que se cobraba o se pedía, cada vez que se contaba a los hijos de Israel, se usaba generalmente para el mantenimiento del santuario. Desde el principio fue así, desde que Dios dio esta orden aquí en Éxodo, se pensó en el santuario. Dios ordenó este primer censo en Israel, que parece ser el mismo del que se registra su ejecución en el libro de Números, y todos los empadronados de 20 años arriba aportaron dicho impuesto y fue empleado en la construcción del tabernáculo. Para eso fue el primer censo que se hizo y del cual se pidió esta ofrenda, fue precisamente para la construcción del tabernáculo. Y eso está registrado en Éxodo 38. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 26. Dice: todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y dice el 25, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos. Mire, ahí dice, especifica que la plata se sacó de los empadronados de la congregación. Fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 703.550. Miren, este censo se hizo
se pidió el medio ciclo a cada persona, se reunió ese dinero y con esa plata, porque era plata lo que se pedía, con esa plata se edificó el tabernáculo. De aquí en adelante, de ese punto, de este primer censo en adelante, el pueblo de Israel tomó esa contribución como impuesto del santuario. Era el impuesto del santuario, así llegó a llamarse el impuesto del santuario. Habitualmente para las reparaciones necesarias en el tabernáculo primero, pero luego también en el templo, en las diferentes construcciones del templo que se han dado a través de la historia de redención. El mismo Señor Jesucristo, en el tiempo en el que Él estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, Él participó también de dicho impuesto y nos dio ejemplo. La Biblia registra esto en Mateo capítulo 17, versículo 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntaron. Y él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero él respondió: Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y es interesante, ¿no?, este relato, ¿no? Porque le piden la ofrenda del templo a Jesús y a Pedro. Le dicen a Pedro: el maestro no paga el impuesto, ¿cierto? Y este era el impuesto del templo. Pedro le pregunta a Jesús, y aunque Jesús, lo que manifiesta el texto que leímos es que aunque Jesús era hijo de Dios, Él lo pagó. Porque Él le dice, con sus palabras, lo que le está diciendo a Pedro es que Él es el hijo de Dios, y que como hijo de Dios Él está exento del pago, ¿cierto? Porque los reyes no cobran el impuesto de sus hijos, y Él era el hijo de Dios. Es decir, Él estaba exento del pago. Él está diciendo: yo no tendría por qué pagar. Dice: sin embargo, para no ofenderle, ve y págales, ¿cierto? Y es interesante porque Cristo, aunque no tenía por qué pagar este impuesto, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el que debe ser honrado, Él no debería haberlo pagado. Sin embargo, Él lo hizo y nos dio ejemplo con eso. El Señor mismo pagó ese impuesto y nos dio ejemplo con eso. En este sentido, mis hermanos, porque hemos reflexionado en esta contribución como un tributo a Dios y hemos dicho que debemos honrarle, hemos visto también esta contribución con respecto a que ella era el precio del rescate, y hemos visto la protección y el cuidado de Dios de sus hijos, de sus siervos. Pero en este tercer punto, en este sentido, esta contribución nos recuerda el compromiso que tenemos los hijos de Dios con la obra de Dios en la tierra, con la obra de Dios en esta tierra. Nosotros como creyentes, la iglesia, tenemos un compromiso y eso es importantísimo. Es triste que muchas personas buscan a Dios solo para su propio beneficio, pero la Biblia nos hace un llamado de buscar a Dios para honrarle, para glorificarle con nuestra vida, con nuestro ser y para extender su reino. Y eso es un compromiso que tenemos todos como iglesia. A través de toda la historia de redención, la obra de Dios ha tenido un costo, tanto en vida, porque los que se dedican a la obra del Señor invierten su vida completa, ¿cierto? Una persona que se dedica a la obra del Señor de lleno le dedica toda su vida, toda su vida. Él pudo haber hecho muchas cosas, pero él decidió dedicar su vida entera a la obra del Señor. Y toda la historia de redención ha implicado un costo que es la vida de muchas personas. Ha implicado el tiempo de todos los que hacemos trabajo, hermanos, la familia. Ha implicado los dones, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado al servicio de su obra. Y ha implicado también dinero.
A través de toda la historia de redención, vemos que la obra del Señor en esta tierra ha implicado dinero, ha implicado un gasto. Ha implicado un gasto bastante grande a través de toda la historia de redención, porque todo lo que se hace en esta tierra, pues tiene un costo monetario. Los viajes que se hacen, la impresión de las Biblias, la impresión de material, todas las cosas a través de las diferentes iglesias locales en todo el mundo, en todos los tiempos, ha tenido un gasto en dinero, en vida, en tiempo y en dones. ¿Y quiénes han estado dispuestos a pagar ese precio? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los que han estado dispuestos a pagar ese precio? ¿A quiénes Dios ha llamado a pagar ese precio? ¿Y quiénes son los que han estado dispuestos a través de toda la historia de redención? La respuesta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha estado dispuesta a pagar con su vida, con su tiempo, con sus dones, con su dinero, la extensión del evangelio del reino. Y eso es precioso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese es un privilegio. La Biblia lo muestra como un privilegio. El mundo dirá lo que quiera acerca de las contribuciones de los creyentes. El mundo puede decir que es una estafa, el mundo puede decir lo que quiera, puede denigrar de estas cosas, pero nosotros los creyentes sabemos que toda la historia de redención, esto ha sido un privilegio. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento está ese texto precioso donde la iglesia del Antiguo Testamento le dice al Señor, pero ¿quiénes somos nosotros para poder dar semejante contribución? ¿Quiénes somos nosotros? Es un privilegio, ha sido un privilegio a través de todos los tiempos. La ley, si nosotros vemos en toda la historia de redención, ha sido igual. La iglesia es la que está encargada y la iglesia lo ha tomado como un privilegio y para ellos ha sido un precio que están dispuestos a pagar. La ley establecía ofrendas, primicias, sacrificios, diezmos y todo esto implicaba gasto, ¿sí o no? Lo hemos visto por todo el estudio de Éxodo. También estaban las fiestas establecidas, fiestas anuales, recuerdan todas las fiestas del Señor, celebradas en el santuario que implicaban el desplazamiento de la congregación al santuario. Las personas duraban semanas transportándose hasta el templo, ¿recuerdan? Con sus familias. Y los animales para el sacrificio, imagínense. Recordemos que Israel tenía varias tribus y en una de esas tribus estaba el templo, ¿recuerdan? Y todas esas demás tribus, ya estamos hablando cuando ya Israel es una nación, todas esas demás tribus que hacían, corrían para las fiestas del Señor. Iban caminando con sus hijos, con sus ganados, que iban a ofrecer en sacrificio durante semanas por familia. Recuerdan que lo hemos estudiado cuando hemos visto a Jesús con su familia desplazándose hasta el templo. Es decir, esto era un sacrificio de tiempo, ¿cierto? Esto requería tiempo, requería esfuerzo, ¿cierto? Todo esto demandaba gasto económico también, los sacrificios. Pero la pregunta, ¿los hijos de Israel estaban dispuestos a pagarlos? Claro que sí. Y no solo estaban dispuestos a pagar el sacrificio, todas estas cosas, sino que lo hacían con gozo, con alegría, porque sabían que esto era un privilegio. Dice el Salmo 122, versículo 1 y 2. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Miren tan hermoso esto. Esta gente no iba por el camino diciendo, qué largura, qué camino tan pesado, qué solazo el que está haciendo, ¿cierto? Recordemos que esta es una tierra en donde calienta bastante, pero ellos no iban quejándose y lamentándose porque miren el lugar tan lejos, luego ¿por qué no ponen un templo en cada una de las tribus? No. Ellos decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esta era la gente, este salmo es un salmo que cantaba la gente mientras iban de camino hacia el templo, hacia la fiesta. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, es un privilegio. Oh Jerusalén, nuestros pies estuvieron allí y se gozaban en él. Nos reunimos, nos congregamos con los hermanos y celebraban. Mis hermanos, qué contraste con la vida de hoy en día, ¿no creen ustedes? Hoy en día a algunos cristianos les parece duro tener que levantarse temprano, madrugar a las 8 de la madrugada, ¿cierto? Un domingo,
y reunirse durante 2 horitas en un lugar que les queda 10 minutos de la casa. Y eso es triste, mis hermanos. Es triste que hoy en día la iglesia se lamente por cosas como esas, cuando tenemos más beneficios nosotros, más facilidades, para poder participar del culto, para poder disfrutar de la congregación como hermanos. Nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos gozándonos en la honra que le demos al Señor? ¿Estamos participando de la obra del Señor como Dios se merece? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio porque entendemos que Dios es nuestro Señor, el dueño? Entendemos la honra que debemos darle, entendemos que Dios nos exige ser parte de la obra de Dios en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo también tenía unos gastos, porque estamos hablando de cómo en el Antiguo Testamento se requería dinero, pero también esfuerzo, sacrificio. El ministerio terrenal de Cristo también tenía unos gastos físicos, unos gastos que implicaban todo lo que el Señor hacía en esta tierra. Jesús predicó en muchos lugares de Israel durante 3 años con sus discípulos. La pregunta es, ¿quién se hacía cargo de esos gastos, del mantenimiento de estas personas, de Jesús y sus discípulos? Pues Dios a través de su iglesia, ¿cierto? En toda la historia de redención ha sido así, Dios a través de su iglesia. Lucas 8, versículo 1 hasta el 3 dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y las otras muchas que le servían de sus bienes, es decir, que aportaban para el gasto de lo que hacía el Señor. En el periodo apostólico, el apóstol Pablo con sus colaboradores extendió el evangelio por gran parte del Imperio Romano, y esto implicaba obviamente gastos de transporte, gastos de mantenimiento de estas personas. Todos los viajes se hacían a través de diferentes medios, y en muchos casos de barcos que tenían un gran valor económico en ese tiempo, el transportarse en barco. Y la pregunta es, ¿quién proveyó para tan grande obra que hizo el apóstol Pablo en esta tierra? Dios a través de su iglesia, de nuevo. Dice Filipenses 4:18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Quién le había enviado para los gastos a Pablo? La iglesia de los filipenses. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, dice el texto. Y luego dice el 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De nuevo el principio. La iglesia honra al Señor. El Señor cubre a su iglesia. La iglesia tiene un compromiso con la obra del Señor aquí en la tierra, y Dios ve todas esas cosas. No nos alcanzaría el tiempo para hacer una descripción de toda la obra del Señor a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, para hablar de los reformadores. ¿Recuerdan todo lo que hicieron los reformadores en los diferentes países en que Dios les levantó? ¿Recuerdan todo el gasto? Recuerden que en el tiempo de la Reforma se hace la imprenta y se empiezan a imprimir libros, folletos, y se empiezan a sacar Biblias impresas en el idioma del pueblo. Y en ese tiempo, con esa dificultad que requería la imprenta, y con los gastos del papel que se usaba para esta imprenta, que eran mucho mayor que hoy en día, recordemos que los libros no eran tan habituales en ese tiempo, todo ese gasto, todo eso que se hizo, ¿quién lo pagó? ¿Cómo se pagó todas estas cosas? ¿Cómo se sacó adelante todos estos proyectos y se hizo una reforma tan maravillosa como la que vemos nosotros?
en aquellos tiempos. Es Dios el que suple a través de su iglesia. Fue Dios el que a través de su pueblo, a través de hombres comunes y corrientes, a través de hombres ingeniosos que lograron no solamente hacer, sino trabajar la imprenta, llegaron a imprimir y hacer todos estos materiales, todas estas Biblias en los idiomas originales, que luego fueron de gran bendición para el mundo, para extender el Evangelio del Reino. Podríamos hablar de todos aquellos misioneros o pastores que fueron enviados a lugares en donde habían etnias indígenas y se entregaron a la tarea de aprender su lengua y luego imprimir Biblias en sus idiomas. ¿De dónde sale todo ese presupuesto? ¿De dónde sale todo esto que se ha hecho a través de la historia de redención? ¿De dónde sale todo aquello que se ha usado a través de la historia de la iglesia para la extensión del reino, de la iglesia? Dios ha suplido a través de su pueblo. Así ha sido la historia de la iglesia y así sigue siendo. Todo esto lo ha hecho el Señor a través de su iglesia. Hombres y mujeres que tienen su tesoro en el cielo. Hombres y mujeres que no están siendo solamente egoístas, ávaros, sino que son hombres y mujeres que tienen su tesoro en el cielo, que saben que este mundo es pasajero e invierten su vida, su tiempo, sus posesiones en el Evangelio del Reino. Invierten lo que son y lo que tienen en el Evangelio del Reino. Obviamente, sabiendo administrar, Dios no nos exige que demos todo lo que tenemos en bienes, no. Nosotros debemos ser buenos administradores, pero sí tenemos como iglesia un compromiso con la obra del Señor. Esta contribución que Dios demandaba en el libro de Éxodo nos recuerda el compromiso que tenemos como iglesia del Señor con toda la obra en esta tierra, con toda la obra del Señor en esta tierra. Mis hermanos, la pregunta es, como hijos de Dios, ¿estamos comprometidos con la obra del Evangelio en nuestra iglesia local? ¿Estamos comprometidos con la obra del Evangelio en nuestra iglesia local? Porque nosotros decimos, Señor, tú eres el dueño, tú eres el dueño de nuestra vida, lo que tenemos, sí, pero estamos siendo comprometidos con la extensión del Evangelio del Reino. Qué tristeza cuando el pastor tiene que llevar la carga solo prácticamente, porque la iglesia no cumple sus deberes. No, nosotros, los creyentes, sabemos que todos tenemos un compromiso con la obra del Señor. ¿Estamos dando al Señor lo que Él demanda o estamos pretendiendo honrarle en nuestros términos? Porque hay algunos que pretenden honrar a Dios en sus términos. Dicen, yo no doy nada para la iglesia, pero ayudo a los pobres. Esos son nuestros términos humanos, porque la Biblia nos exige tanto la colaboración de las personas que están en dificultad económica, como también nos exige nuestro compromiso con la congregación. Así que, mis hermanos, este texto que hemos estado estudiando hoy nos enseña tres cosas preciosas y podemos concluir esta enseñanza diciendo que esta contribución demandada por Dios, por el Señor a su pueblo, nos recuerda como iglesia primeramente la responsabilidad que tenemos como siervos de honrar a Dios a través de toda nuestra vida, y no solamente de palabras, sino de toda nuestra vida, reconociéndole como el dueño, como el Señor de ella, pero también nos recuerda el privilegio que como hijos de Dios, que como pueblo suyo, que como siervos, tenemos de estar cubiertos bajo la sombra de su protección, de que Él nos cuida, de que Él nos guarda, pero también, finalmente, esta contribución nos recuerda el compromiso que tenemos como iglesia del Señor con la extensión de su obra en esta tierra, con la extensión del Evangelio del Reino en esta tierra. Las preguntas que nos podemos hacer para finalizar este sermón son estas. ¿Estamos honrando a Dios como el dueño, como el Señor, como el Redentor de nuestras vidas? ¿Estamos honrándole con la manera en que vivimos? ¿Estamos dándole la honra que Él merece? ¿Recuerdan la cita de Malaquías? ¿O le estamos dando lo que nos sobra, como dice el texto de Malaquías? ¿Estamos dándole lo perniquebrado, lo cojo, lo ciego?
¿Vivimos bajo la cubierta de sus alas? ¿Somos parte de ese pueblo que vive bajo la cubierta de sus alas? ¿Realmente hemos hecho al Altísimo nuestra habitación, como dice el texto del Salmo? ¿Es el Altísimo nuestra habitación? ¿Nos deleita vivir bajo su sombra? ¿Estamos viviendo bajo esa sombra preciosa? ¿Estamos verdaderamente comprometidos con la obra de Dios en esta tierra? ¿Estamos dando nuestro tiempo? ¿Estamos dando nuestro esfuerzo? ¿Estamos dándolo todo para la obra del Señor? ¿Nuestras vidas para su obra? ¿Estamos dando nuestras vidas en todas las áreas plenamente? Son preguntas que debemos hacernos hoy en este día. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos limpie y que nos permita honrarle con todo lo que somos. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos. Amado Señor, queremos agradecerte por esta palabra que tú nos has dado, Señor. El precio del rescate. Esta contribución nos enseña, primero, que debemos honrarte. Segundo, que estamos morando bajo la sombra de tus alas. Pero tercero, que tenemos un compromiso con la obra del Señor. Ayúdanos, Padre. Reconocemos hoy que muchas veces no te hemos honrado como mereces. Reconocemos que como los sacerdotes del tiempo de Malaquías, muchas veces te hemos dado lo perniquebrado, lo cojo, lo ciego, y no lo mejor, como deberíamos darte a ti, que eres el dueño. Te pedimos perdón cuando te hemos deshonrado en nuestra práctica, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, de ser. Y te pedimos hoy en este día que nos limpies, Señor. Te pedimos perdón cuando no tenemos un verdadero compromiso con la obra de Dios en esta tierra. Cuando no ofrecemos nuestra vida, nuestro talento, nuestro ser, nuestras posesiones también, lo que tú nos has dado para tu obra, Señor. Perdónanos cuando hemos sido tacaños, cuando hemos tenido nuestro tesoro en esta tierra y no en el cielo. Límpianos hoy, Señor, y ayúdanos a honrarte. Que a partir de hoy nuestra vida te honre en todas las áreas. Ayúdanos, límpianos, de tal manera que podamos honrarte no solo con palabras, sino con todo lo que hacemos. Llena nuestro corazón de amor por tu obra y crea en nosotros un corazón comprometido como el de aquellos hombres que han puesto sus vidas y todo lo que tienen al servicio de la obra del Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.